Listo para acabar con Zelensky. Putin se puso el uniforme militar y Kiev entró en pánico. Pues sin discursos vacíos ni gestos inútiles ordenó borrar del mapa la incursión ucraniana en Kursk. Y mientras Rusia se preparaba para el golpe final, Zelensky solo atinó a mendigar ayuda y vender humo a sus aliados. Ante esto, Washington pidió tregua, pero Putin no negocia con fracasados. Y es que en cuestión de días la ofensiva ucraniana colapsó, sus tropas huyeron o cayeron prisioneras y Kursk pasó de gran jugada a derrota humillante. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Impactante. Vladimir Putin se puso el uniforme militar y ordenó la derrota rápida de las fuerzas ucranianas en Kursk. Este no fue un gesto simbólico ni una maniobra de imagen. Fue una declaración de poder, una señal inequívoca de que la paciencia de Moscú se agotó y que la respuesta sería definitiva. Frente a los altos mandos, con la voz firme y la mirada helada, ordenó el golpe que dejará claro que no hay espacio para desafíos en suelo ruso. Nuestra tarea, en un futuro próximo, en el plazo más breve posible, es derrotar decisivamente al enemigo atrincherado en la región de Kursk, sentenció. Así, no dejó margen para interpretaciones ni dudas. La ofensiva ucraniana debía ser aplastada y cualquier intento de mantener posiciones dentro de la Federación Rusa debía ser erradicado con la misma precisión quirúrgica con la que se ha desmantelado otras estrategias occidentales en este conflicto. La incursión de las tropas de Kiev en territorio ruso fue un acto de desesperación. Una maniobra que, más que una operación militar efectiva, pareció un grito ahogado por la relevancia de un conflicto que ya no se juega en el terreno, sino en los despachos de Washington y Bruselas. De esta manera, la estrategia ucraniana apostó por desviar la atención de las tropas rusas en el este, abriendo un nuevo frente con la esperanza de obligar a Moscú a dividir sus fuerzas. Pero la respuesta rusa fue implacable. Lo que se presentó en los medios occidentales como una ofensiva exitosa quedó reducido en cuestión de días a una retirada desordenada y humillante. De los 1.300 kilómetros cuadrados que Ucrania llegó a controlar en su incursión inicial, ahora le quedan menos de 200, un vestigio patético de una operación condenada desde su concepción. Además, el ejército ruso, que ya demostró su capacidad de reacción en conflictos pasados, no cayó en la trampa. En vez de debilitar sus líneas en el este, lanzó una ofensiva masiva en Kursk que convirtió la osada jugada ucraniana en un error estratégico de proporciones catastróficas. Al respecto, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, con la frialdad propia de un general que entiende la guerra, no se gana con discursos ni titulares favorables, sino con avances sobre el terreno, informó. Hemos expulsado a las fuerzas ucranianas de más del 86% del territorio que una vez tuvieron en Kursk. El equivalente a 1.100 kilómetros cuadrados de tierra recuperada. Y es que en los últimos 5 días, las fuerzas rusas retomaron 24 asentamientos, recuperaron 259 kilómetros cuadrados y capturaron a más de 400 soldados enemigos. No hubo batalla justa, porque la superioridad táctica y de inteligencia de Moscú hizo imposible que los ucranianos sostuvieran su ofensiva por más tiempo. Desde Kiev
Zelensky insistió en su retórica vacía, alentando a sus tropas a resistir como si su voluntad bastara para cambiar el curso de los acontecimientos. Pero la realidad en el campo de batalla no obedeció a sus discursos. Los soldados ucranianos en Kursk fueron abandonados a su suerte, atrapados entre la maquinaria de la guerra rusa y la indiferencia de un gobierno que solo los utilizó como carne de cañón para justificar una nueva ronda de pedidos de ayuda a Occidente. Y así, mientras la artillería rusa destrozaba sus posiciones y sus provisiones se reducían al mínimo, sus comunicaciones con Kiev se volvieron cada vez más esporádicas y carentes de sentido. Ninguna orden, ninguna estrategia coherente, solo el eco de la propaganda de un régimen que prefiere sacrificar a sus soldados antes que admitir la derrota. Washington, por su parte, intentó tomar el control de la situación con una jugada que ya ni siquiera es innovadora. Propuso un alto al fuego de 30 días. Asimismo, Donald Trump, con su pragmatismo característico, dejó claro que este no era un ofrecimiento altruista. Si Moscú no lo acepta, podríamos causarle sufrimientos financieros, advirtió. Sin embargo, la amenaza implícita en sus palabras pasó desapercibida en el Kremlin. Y es que Rusia no está en la mesa de negociaciones para recibir instrucciones de Washington. Y Putin no se viste con uniforme militar para discutir términos con un adversario que ya perdió la iniciativa. Por otro lado, Kursk no es un peón en este tablero. Es una frontera que Rusia no permitirá que sea cruzada sin consecuencias. Y ante esto, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó lo que era evidente. La operación para erradicar a las fuerzas ucranianas de Kursk ya entró en su fase final. Las tropas rusas avanzaron con la misma precisión que los manuales de guerra que Occidente solía estudiar, pero que ahora parecen haber olvidado. Además, la artillería pulverizó las defensas ucranianas, las fuerzas mecanizadas cerraron el cerco y la infantería despejó los últimos focos de resistencia. Los soldados rusos no encontraron un ejército disciplinado ni una resistencia organizada, sino una fuerza desmoralizada que entendió demasiado tarde que había sido enviada a una misión sin retorno. Y para esto, Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe ucraniano, intentó mantener la compostura ante la debacle. Seguiremos operando en Kursk mientras sea necesario, afirmó, como si sus palabras pudieran revertir el desastre en el terreno. Pero los combates en Sudzha y sus alrededores ya no fueron parte de una estrategia. Se convirtieron en una lucha por la supervivencia, un último intento por evitar el colapso total de una ofensiva que nunca tuvo posibilidades reales de éxito. Así, las tropas rusas no solo recuperaron el control territorial, sino que dejaron claro que cualquier incursión en suelo ruso será respondida con una fuerza que Ucrania no está en condiciones de resistir. Mientras tanto, en Bruselas y Washington, las alarmas se encendieron en una intensidad que no se veía desde los fracasos ucranianos en Bakhmut y Avdiivka. El flujo de armas y dinero que Occidente ha enviado a Kiev no solo no ha revertido la situación, sino que ha terminado en el mismo patrón de derrotas y retrocesos. Ahora, la cuestión no es cuánto más se puede entregar a Ucrania, sino hasta cuándo es sostenible seguir invirtiendo en un conflicto que se ha convertido en un agujero negro para los intereses europeos y estadounidenses. En Arabia Saudí, durante una de las reuniones de alto nivel donde Occidente intenta dictar el destino de Ucrania
sin que sus propios soldados pisen el campo de batalla, Kiev insinuó que podría aceptar un alto al fuego si se le garantizaban más armas y recursos. Fue una petición desesperada, el reconocimiento implícito de que la estrategia militar de Ucrania ya no tiene margen de maniobra sin la intervención directa de sus patrocinadores. Pero en Moscú, la respuesta ya estaba decidida. No habría negociaciones sin una victoria absoluta en Kursk. Por eso, Putin, con su uniforme de camuflaje, dio la orden final. La operación no se detendría hasta que el último soldado ucraniano fuera expulsado de Kursk. No hubo dudas ni pausas. Kursk no quedó como una anécdota en esta guerra, sino como el recordatorio de que Rusia no se deja arrastrar a trampas diseñadas por enemigos que aún no comprenden la naturaleza de este conflicto. En ese sentido, el mensaje fue contundente. Cualquier incursión en suelo ruso será respondida con un golpe devastador. Y esta vez, Zelensky y sus aliados lo sintieron con una claridad que no podrán ignorar. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.